y sobre todo que nos dan el crecimiento, y vuelvo y repito, ¿verdad? Como ya lo llevamos diciendo hace meses, crecimiento no numérico, sino crecimiento espiritual, crecimiento en carácter, crecimiento en nuestra fortaleza al Señor. Estuvimos hablando y estuvimos viendo y diciendo que cuando nos vamos ejercitando en las disciplinas espirituales, el propósito de ellas es acercarnos y llevarnos hacia la piedad. Y la misma piedad que buscamos se manifiesta en lo que la Biblia llama fruto. Y ahí estuvimos hablando un poco la semana pasada y viendo que cada especie va a producir fruto. Cada árbol, dice la Biblia, produce según su especie. Un árbol malo no puede dar frutos buenos y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Y Jesús fue muy claro en eso y Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Y partimos diciendo que el apóstol Pablo está basado, su enseñanza y su poder descansa y reposa en el Evangelio. Y él nos está enseñando y diciendo que la edad presente, la edad que nos ha tocado vivir a nosotros, es una edad difícil. Es una edad, hermanos, de mucha maldad. Y Pablo declara que el Señor nos ha rescatado del presente mal tiempo según su voluntad y hemos sido rescatados del mal. También dijimos que la justificación era por la fe en Jesucristo, no por nuestras obras propias, sino por la obra que el Señor está haciendo. Y Gálatas 2:16 lo apoya diciendo que hemos sido justificados no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y de ahí nos fuimos a tomar lo que Pablo de alguna manera grafica y dice. Él dice Gálatas 2:20-21, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea, se ha producido un cambio, ha venido y se ha producido un fruto, el cual él puede reconocer y dice: las cosas que yo hago ahora, las hago y me muevo, no en mi cuenta, sino en la fe del Hijo de Dios. Y de ahí fuimos profundizando y dijimos que hay un rol fundamental, que es el rol que realiza el Espíritu Santo. Hicimos una pregunta retórica: ¿estás tratando de lograr tus objetivos con esfuerzos humanos? Ahí cuando hablábamos, ¿verdad?, de tratar de dar fruto, tratar de cambiar, la gente que trata de hacer esto, una terapia, algo aquí por allá, pero que en realidad no le da resultado, porque el que debe obrar en la vida del cristiano, porque estamos hablando de un cristiano, es el fruto y es el poder a través del Espíritu Santo. Pablo reprendía a la iglesia de Galacia y le decía: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar agradando a Dios a través de las obras de la carne, o sea, con esfuerzo humano. Porque les explicaba yo el domingo que se le metieron unos judaizantes a la iglesia en Galacia, después que Pablo ya los había educado, instruido, se le meten unos judaizantes y le quieren volver a meter a la circuncisión y a la ceremonia. Entonces Pablo le dice: ¿cómo? Si ustedes empezaron en el Espíritu, ¿cómo van a terminar ahora agradando y haciendo los asuntos de la carne? ¿Cuál era el propósito? A fin de conocerle el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos. Y ahí yo le retocaba un poquito, ¿verdad?, lo que hemos estado enseñando los días martes en el estudio. A principio de la iglesia, si había una doctrina a la que la iglesia le daba énfasis y a la que la iglesia exprimía, por así decir, y sacar el jugo, era la doctrina de la resurrección. La doctrina de la crucifixión desde el siglo III en adelante recién se hizo fuerte, pero la iglesia naciente, si había una doctrina que era la que ellos transmitían en su mensaje, era la doctrina de la resurrección. Y Pablo está aquí enseñando y llamándonos ¿a qué? A una llamada ascendente, porque el fruto espiritual evidencia su presencia dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Ahora estamos motivados por la relación que nosotros tenemos con Cristo y la promesa de Dios de que cada vez somos más transformados, más y más a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el propósito del Señor? Transformarnos más y más a la imagen de Cristo. Así como una fruta física crece. ¿Por qué crece la fruta? Porque es producida por una planta que está viva. Incluso puede crecer cuando está desatendida. Y ahí habla la analogía con la vida cristiana que resulta obvia. El cristiano es una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Una rama en la vid. Y sin embargo, él es responsable de tomar parte activa en la producción de ese fruto. ¿Y cómo tomamos parte activa?
Lo decía ese día, no es que nosotros enseñemos el sinergismo, sino nosotros creemos que somos una iglesia monergista. ¿Qué significa monergista? Se lo expliqué. Que Dios actúa soberanamente para la salvación y que no necesita la ayuda humana. Porque el sinergismo dice que nosotros, nuestra ayuda más Dios, provoca la salvación. Y eso es arminianismo. Entonces, ¿cuál es la parte donde yo hago y donde yo participo en la santificación? Es a través de la práctica, como dije al principio en la primera diapositiva, a través de las disciplinas espirituales. ¿Cómo yo puedo de alguna manera poner de mi parte, no para salvación, sino para santificación? Orando, leyendo la Biblia, congregándome, teniendo coinonía y participando con nuestros hermanos. Esa fue una introducción que realizamos para luego entrar al primer fruto que estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es ¿qué? El amor. Y dijimos que en nuestra cultura a menudo define el amor como la tolerancia, ¿verdad? Que por el hecho de ser cristiano tenemos que tolerar todo. Por el hecho de que Dios se mueve en nosotros a través de su amor, pareciera que la sociedad nos quiere implantar todo y que nosotros tenemos que decir sí a todo y por amor, y eso, hermano, se confunde. Porque de alguna manera nosotros tenemos que ser celosos con la doctrina y con la palabra del Señor. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Luego explicamos lo que es el amor. Consideramos positivamente lo que es el amor, como lo dice Herman Riverbo. Ha escrito amablemente que el amor debe ser entendido específicamente como el amor a los hermanos. El mejor ejemplo que nosotros tenemos del amor de Dios es el amor que nosotros debemos sentir por nuestros hermanos. Como el fruto del Espíritu, este amor está enteramente determinado por la salvación concedida en Cristo, es decir, su motivo. Cuando nosotros tratamos de analizar y entender qué motivo tuvo Dios para salvarme a mí, entonces yo me convierto en un tipo agradecido. Porque cuando voy a la luz de mis acciones y a la luz de lo que yo soy y de lo que yo era, no había por dónde poder obtener la salvación. Pero de una manera misteriosa, Dios decide a cada uno de nosotros salvarnos. Y de ahí terminamos, me parece, leyendo Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 21. Ahí quedamos. Así que hoy comenzamos y seguimos con esto. ¿Cómo cultivamos el amor? ¿Cómo cultivamos este tipo de amor? Cultivó su amor hacia los demás, meditando en el gran amor que conocemos como pecadores que han sido salvados de la ira de Dios por Cristo. Debería memorizar este versículo para facilitar la capacidad de meditar en esta verdad. ¿Y qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana sienten que hay en su vida cosas que de alguna manera manifiestan que todavía no estamos muy crucificados, sino que de repente nos bajamos de la cruz un poquito y hacemos una que otra locura, una que otra cosa y luego nos volvemos a crucificar? Y la verdad que esa se vuelve y se convierte en una norma para muchos cristianos que se baja de la cruz para pecar y que para hacer esto, lo otro y luego se vuelven a crucificar. Pero la verdad que Pablo aquí está hablando de una transformación total que él recibió y él dijo, ya no vivo yo, sino que ahora él siente que vive Cristo en él. Y lo que ahora dice vivo en la carne, o sea, mis vivencias diarias, personales, espirituales, yo la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué yo tendría que practicar este tipo de amor con otra persona? Porque yo he entendido que a lo mejor yo nada merecía. Y todo lo que tengo es solamente por la gracia y por el amor de Dios. Entonces cuando yo entiendo que yo nada merecía y lo que tengo lo tengo por gracia y por misericordia, yo voy a ser capaz de amar a otro de la misma manera que a mí se me amó. Lo veíamos en un texto la semana pasada donde decía que le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cuándo nos amó? Cuando nosotros estábamos muertos, hermanos, en delito y en pecado. Ese es un amor que teológicamente yo a usted no se lo puedo explicar. Porque cómo es que nosotros andábamos pecando, una vida desordenada, llena de conflictos, y Dios ya nos había amado desde la eternidad antes de la fundación del mundo. Meditar en el amor de Dios por nosotros en Cristo. Vamos por favor a leer Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué dicen? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto debe hacer que nuestras vidas se desborden de amor hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La humildad y el abandono de nosotros mismos por su bien y por la gloria de Dios. Partimos diciendo desde el principio, cada uno de nosotros, hermanos, que actúa de una manera como un buen cristiano, cada uno de nosotros que está cultivando y que está el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, cuando hay obras maravillosas que nosotros realizamos, realmente, ¿quién se lleva la gloria? Es Dios. Pero cuando nosotros actuamos por cuenta propia, ¿verdad? Y hacemos tanta cosa mala, entonces eso realmente somos nosotros. Pero cuando hay una obra buena, es Dios actuando a través de nosotros. Cuando vemos este versículo, también aprendemos a amar a otros cuando tenemos un interés personal en su bien. Déjenme detener aquí un poquito. Aprendemos a amar a otros cuando tenemos un interés personal en su bien. Levante la mano todo aquel que quiere que a su hermano le vaya bien. Míralo al que Dios te puso esta mañana ahí a tu lado soberanamente. Mira al que está atrás tuyo. Es probable que no lo conozcas. Es probable que no conozcas al que está sentado atrás tuyo en esta hora, pero ¿cuál debe ser nuestro sentir? Que le vaya bien. Y si a mi hermano le va bien, yo me alegro, pues. Pero si alguien está pasando una penuria, alguien está sufriendo, nosotros también sufrimos junto con ellos. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Si tú y yo estamos en la vida, si tú y yo tenemos conexión con el Padre, si tenemos una conexión con Jesucristo, vamos a tener que tener un sentimiento recíproco por cada uno de nuestros hermanos. ¿Deseas que a los que están a nuestra iglesia combatan sus pecados con el Evangelio? Pregunto, ¿deseas? Vamos a la pregunta anterior, me pasé una. ¿Quieres que otros prosperen espiritualmente? Wow, esa es nuestra oración, hermanos, como líderes en esta iglesia. Que otros prosperen espiritualmente, que crezcan en la gracia del Señor. ¿Deseas que los que están en nuestra iglesia combatan sus pecados con el Evangelio? ¿Cuántos desean eso, que los hermanos combatan su pecado? En esta iglesia nos encargamos, hermanos, y nos esforzamos porque haya buena enseñanza, tanto el día domingo como el día jueves. ¿Para qué? Para que usted tenga esas herramientas y con esas herramientas haga fuerza, haga firme y haga frente al pecado. Esa es la intención, hermano, del Señor, de darnos cada día enseñanzas y sermones. Persigue el bien espiritual de otros en la iglesia a expensas de ti mismo, como lo harías por tu familia biológica. O sea, si tienes amor, tienes que perseguir la prosperidad espiritual, a veces a expensas de nosotros mismos. A veces nosotros tenemos que menguar para que otros puedan crecer. Tenemos que menguar. Lo dijo, ¿verdad, Juan, en una etapa difícil de su vida? Cuando le fueron a preguntar a Juan el Bautista, oye, ese que tú bautizaste está haciendo milagros, está sanando, la gente lo sigue. ¿Qué hacemos? Y Juan le dice, es necesario que yo mengue para que él crezca. Ese es el caminar del Evangelio, hermano. A veces nosotros tenemos que menguar, tenemos que hacernos pequeños para poder llegar al nivel de que es pequeño, poder tomarlo de la mano y poder hacerlo avanzar. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Esta fue la experiencia de Pablo, porque yo escribí, dice Pablo, de gran ansiedad y angustia de corazón y con muchas lágrimas. Eso está en 2 Corintios 2:4. No para que os entristezcáis, sino para haceros saber la profundidad de mi amor por vosotros. Pablo no encontraba la forma de hacerle saber a la iglesia en Corinto que aun cuando sus cartas eran duras para ellos, porque no se olvide el contexto de Corinto, que era una de las iglesias que en su momento fue la iglesia más espiritual de la época, pero que tenían tremendos pecados y tremendos conflictos a medio de ellos. Entonces, las cartas de Pablo a los Corintios no fueron cartas donde hablaba solamente de amor y de piedad y de paciencia, sino que le tiró fuertemente la oreja. Pero él dice, yo quiero que ustedes entiendan la profundidad de mi amor por vosotros.
Alguien que ama es alguien que es capaz de reprender. Si alguien te ama en la congregación y ve que tú no estás haciendo algo bien, ¿cuál es su labor? ¿Palmearte la espalda? No, porque entonces está mostrando que no te ama y que está dejando que de alguna manera vayas al error, al fracaso y probablemente muchos también al infierno. ¿Amas a Dios? ¿Amas a la iglesia? ¿Amas a tus hermanos? Si tú te consideras un extrovertido, pregúntate si te gusta profundamente y si te consideras introvertido y te inclinas a evitar la caridad o el amor a los demás porque parece más seguro. A veces tenemos este tipo de gente en la iglesia, los extrovertidos y los introvertidos. Diga conmigo, los extrovertidos y los introvertidos. Los extrovertidos son aquellos que te andan abrazando, ¿verdad? Y que, hermano, ¿cómo estás? Y te apretan la mano y te abrazan y son bien, como bien pegajosos, ¿verdad? Esos hermanos son de alguna manera extrovertidos y ellos están dispuestos a demostrarte su amor así. Pero están los introvertidos. Aquellos que siempre te están poniendo un límite. Aquellos que siempre están desconfiando de todo el mundo. Porque allá le pasó esto, le hicieron esto otro. Un montón de cosas que a veces son válidas, hermano, por la experiencia que la gente tiene en la vida. Pero de alguna manera, tanto el extrovertido como el introvertido debe amar. Hemos sido llamados y estamos llamados a amar. Y aun cuando usted no sea de esos que andan dando abrazos, usted tiene la responsabilidad por la palabra de Dios de amar a su hermano. Amarlo, porque todo ser es vulnerable. ¿Hay alguien aquí que no sea vulnerable? Todos tenemos algún talón de Aquiles, ¿verdad? Todos tenemos algún detalle y sentimos vulnerabilidad y ahí es donde tenemos que reforzarnos unos a los otros. Los dos siguientes aspectos del fruto del Espíritu. La alegría y la paz. La alegría se refiere al gozo. Porque cuando hablamos de gozo, la gente como que pareciera que no logra entender el concepto. Pongámoslo como alegría. La alegría y la paz. Se cree que han estado estrechamente vinculadas con el amor. Aquel que practica el amor en la congregación y aquel que practica el amor en su vida va a tener vinculado estas dos cosas, la alegría o el gozo y la paz. Alegría o gozo y la paz. Se cree que han estado estrechamente vinculados al amor como parte de una triada. El escritor Lightfoot ha escrito y ha dicho, el amor es el fundamento. ¿Qué es lo que es el amor? El fundamento, lo decía la semana pasada cuando Pablo dice, si yo entregara mi cuerpo aún para que lo quemen por otro y no tengo amor, nada soy. Entonces el amor es el fundamento, la alegría o el gozo, la superestructura y la paz es la corona de ambos. El gozo es la superestructura. No se olvide que dice la Biblia del Antiguo Testamento que el gozo de Jehová, ¿qué es lo que es el gozo de Jehová? Mi fortaleza es lo que me ayuda a estar fuerte, gozarme en el Señor. Si estás interesado de alguna manera en esto, hay tanta literatura, hermano, que nosotros podemos tomar y leer de hombres y puritanos que hablaron en detalle, hermano, y a detalle acerca de lo que son los frutos del Espíritu. Pero lo que el gozo no es, o la alegría no es. La alegría cristiana no es simplemente la ausencia de problemas. Ojo con eso. El gozo no depende y el gozo no es simplemente la ausencia de problemas, porque los problemas nos van a acompañar toda la vida. Lamento ser pesimista y darle esa noticia. Me hubiera gustado decirle, hermano, de hoy para allá usted las gana todas y no pierde ni una, pero no es así. La alegría cristiana no es simplemente la ausencia de problemas. Diga conmigo, los problemas van a estar siempre. Entonces, en toda índole, hermano, problemas financieros, problemas emocionales, problemas de salud, problemas familiares, problemas laborales y así una cantidad de problemas que nos siguen a diario. Pero cuando hay gozo no significa que los problemas no van a estar. O sea, yo no me puedo presentar gozoso solamente cuando no hay problemas. Eso es en el fondo lo que la palabra quiere enseñarnos. No es la ausencia del dolor. Como alguien dijo una vez, no es que los cristianos estemos exentos del dolor. También vamos a tener que conocer a veces el dolor.
las derrotas, las enfermedades, las angustias. La forma en que nuestra cultura define la felicidad es una distorsión de lo que es verdaderamente la alegría. A pesar de lo que el mundo cree acerca de la felicidad y el gozo, tiene vislumbres y balbuceos momentáneos de lo que realmente es la verdadera alegría. Lo que dice Bill Ricken es útil en esto. Alegría no es tanto la felicidad como el contentamiento. La alegría o el gozo es la capacidad de tener un buen ánimo del Evangelio. Que no se convierta el Evangelio en una carga para nuestra familia. Que no se convierta el Evangelio en una carga para mi propia vida, hermano, porque ya cargas tenemos muchas. Tenemos cargas en nuestra salud, tenemos cargas en nuestro trabajo. Entonces el Evangelio no tiene que ser para nosotros una carga, sino que tiene que ser algo que nos anima a vivirlo, a disfrutarlo. Dile que está a tu lado, disfruta el Evangelio. Disfruta el Evangelio, hermano, disfrútelo. El Evangelio es tan rico, el Evangelio es tan reconfortante. Ver a nuestros hermanos, congregarnos en la iglesia, pedir una petición de oración, orar por otro hermano y luego saber que le fue bien en su operación, bien en su examen. Eso, hermano, es Evangelio. Es la alegría, la capacidad de tener un buen ánimo. Porque la gente dice, oye, ahora que vaya a la iglesia te pusiste fome. ¿Sí o no? Ahora que vas a la iglesia ya no compartes. ¿Cuándo debería ser todo lo contrario, hermano? Porque usted tiene ahora la luz y la sal en su vida y es en esos momentos donde la luz tiene que alumbrar a tantos que están en tinieblas. Así que dígale que está a su lado, no seas fome. Porque nos ponen una chapa que no nos pertenece, pues, hermano. Es que nosotros ponemos ese tipo de carátula. ¿Por qué? Porque la gente se confunde con la santidad. Y la gente quiere, ¿verdad?, padecer o tener una figura o tener una, no sé, ¿cómo le puedo llamar? Reflejar a los demás santidad y parece que se aísla del mundo, de la sociedad. Y es todo lo contrario, porque eso nunca dio resultado. Aquellos que estamos estudiando los días martes, hermanos, en la historia del cristianismo, vamos a llegar a un momento donde vamos a hablar de los montanistas y todo ese grupo de personas que pensaban en los primeros siglos que para ser buenos cristianos había que irse a la montaña o había que ponerse en los claustros. ¿Y usted cree que en la montaña no está el mal y la tentación? ¿Cree que metiéndonos dentro de unas paredes grandes en un claustro no está allá dentro el diablo y la tentación? Sí, lo llevamos a todos lados. En nuestros pensamientos, en nuestra mente. Así que con el tiempo se dieron cuenta de que no era la forma. No es por lo tanto una respuesta espontánea a algún placer temporal. No depende de las circunstancias en absoluto, porque si uno que en la iglesia nos sentimos bien, dale, que el culto no termine, sigue cantando, hermano, y nos sentimos bien, ¿por qué? Porque de alguna manera el gozo no es una respuesta que tiene que ser solo espontánea, no depende de las circunstancias en absoluto, es real, hermano, no podemos negar que nos sentimos bien aquí cantando y alabando, orando al Señor juntos, lloramos, nos emocionamos, pero la verdad que la vida sigue allá afuera, nos vamos de la iglesia y los problemas van a estar, y las luchas y las tentaciones van a estar. Así que el gozo y la alegría no depende de las circunstancias en absoluto. No depende de las circunstancias. Uy, ahora estoy alegre, pastor, estoy gozoso, quiero ir a la iglesia porque todo va bien. No, cuando las cosas van mal, igual hay que manifestar alegría. Igual hay que manifestar gozo. La alegría aquí no es una alegría que viene de las cosas terrenales o de los triunfos baratos de este mundo. Menos aún es la alegría que proviene de triunfar sobre alguien con rivalidad o con competencia. A veces nos alegramos de cosas tan banales en esta tierra. Reconocimientos banales que tenemos aquí en esta tierra, a veces nos alegramos y nos gozamos. Tenemos que gozarnos, hermanos, en el poder que hay en el Evangelio. Gozarnos, como decía mi hermano presbítero Josué delante, gozarnos de que hayamos sido salvos, hermano. Porque ¿por dónde? No había por dónde. Nuestra vida no calificaba para eso. Pero eso tiene que llevarnos a nosotros a ser agradecidos. Tal vez tú piensas en la alegría como algo espontáneo. Piensas en el gozo como algo espontáneo que surge en respuesta a las situaciones, pero sin garantizar su aparición. Tenemos que guardar nuestras mentes y corazones de hacernos la idea de que la alegría es un sentimiento subjetivo que sopla misterioso donde quiera que el viento desea. El gozo está en la sección transversal donde vuestras voluntades afectan nuestras emociones. Yo voluntariamente decido rendir mi vida al Señor.
Y cuando yo voluntariamente decido poner mi vida al servicio del Señor, eso me tiene que llevar a mí a poder caminar con alegría, sabiendo que mi voluntad la estoy sometiendo al Señor. El gran Matthew Henry dice que el gozo es un deleite constante en Dios. ¿Cree usted que tenía razón Matthew Henry? Un deleite constante en todo momento, en todo tiempo, deleitarse en Dios. ¿Y qué es lo que es deleitarse? A ver, diga, ayúdeme. ¿Qué es lo que es deleitarse? Disfrutar, gozarse. ¿Qué más deleitarse? Alegrarse, disfrutar, gozarse, alegrarse. Eso es lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que sentir en el Señor. El hecho de que Dios me haya salvado tiene que hacerme sentir gozoso, agradecido, y tengo que deleitarme con el Señor. Debemos ser expertos en separar de alguna cosa y de algún momento aquellas situaciones difíciles que nos vienen, sabiendo que tenemos que enfrentarlas. Pero hay una gran diferencia entre nosotros y el que no tiene a Dios. Hay una gran diferencia cuando le dicen a un cristiano que está siendo invadido por un cáncer, que cuando se la dicen a un gentil que no conoce a Dios. Dígame usted, ¿cuál es la diferencia? Si son humanos igual, ¿cuál es la diferencia? La esperanza, la fe. Donde hay esperanza y donde hay fe, va a haber una actitud diferente. Y no hay ningún remedio más bueno para el enfermo que ánimo y una buena actitud. Y esta es una verdad difícil en parte, porque a veces es difícil, hermano, debido a nuestro pecado. Que ha roto este mundo. El pecado ha hecho trizas, hermano, muchas cosas en este mundo. Puesto que no hemos sido glorificados todavía, sin embargo, nuestra alegría aquí se mezclará con el dolor. ¿Cuántos lo saben? Mi alegría a veces se va a mezclar también con el dolor. Los cristianos podemos afrontar el dolor con gozo solo ¿por qué? Porque somos súper especiales. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué tú y yo podemos enfrentar una cirugía con gozo? ¿Por qué tú y yo podemos enfrentar la pérdida de un ser querido con gozo? ¿Por qué? Por el gozo que hay en el Evangelio. Si el Evangelio es una realidad en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a abordar todas las cosas con esperanza. El dolor que no es contrario a la alegría es el dolor que Pablo explica que se aborda con la esperanza del Evangelio. Vaya primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Alguno de ustedes me ha acompañado alguna vez cuando hemos tenido que ir a predicar o a ministrar, a llevar ánimo en un velorio? Y ahí yo siempre uso este versículo. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que mueren. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando Pablo escribe esa carta, le está escribiendo a una iglesia perseguida, le está escribiendo a Tesalónica, una iglesia donde sus hermanos estaban siendo martirizados, una iglesia donde estaban siendo perseguidos y los hermanos eran muertos. Entonces ellos estaban perdiendo la esperanza y se estaban sintiendo abandonados. Entonces Pablo le escribe y le dice, hermanos, yo quiero que no ignoren acerca de los que duermen para que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y ahí le habla del poder de la resurrección. Y usted dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Que nosotros vamos a enfrentar problemas, pérdidas, situaciones difíciles en la vida. Pero nosotros tenemos un ingrediente muy especial que es la esperanza. ¿Y qué te dice la esperanza? ¿Ha escuchado usted alguna vez la voz de la esperanza? ¿Qué es lo que le dice a usted la esperanza? Cuando el doctor te está dando un lapidario informe. ¿Qué te dice la esperanza, tío? No todo está perdido. Todo va a estar bien. Tranquilo. Dios está al control. Y la esperanza entonces se mueve y actúa de manera inmediata. Por eso Pablo le dice que como cristianos tenemos una gran esperanza y esta es la fuente de nuestra alegría. Si hay algo que nos tiene que mantener alegres como cristianos y gozosos, es la esperanza. Y una de las esperanzas más maravillosas que tenemos es la esperanza de que si un día partimos, vamos a resucitar. Y la esperanza más gloriosa para la iglesia es que un día Cristo va a retornar. Y que todo este desastre que hay en el mundo hoy día, pronto se va a acabar.
Pablo describe la esperanza cristiana como la riqueza de la gloria de Cristo en nosotros. Él llama a esto la esperanza de gloria. Nuestra esperanza cierta es que tenemos a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Si hay alguien de visita por ahí, dígale, tenés que agarrarte a Cristo. Agárrese de Cristo. Y seremos glorificados con Cristo. Pedro escribió que fuimos promovidos a nacer de nuevo a esta esperanza viviente por la resurrección. Primera de Pedro 1:3. Y finalmente Pablo escribió que estamos esperando nuestra bendita esperanza, el regreso de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo regresa? ¿O alguno ha perdido la esperanza? No, está latente, hermano. Cristo regresa. La aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que nos dice Tito 2:13. Eso es exactamente lo que dice. Véalo, ¿eh? Aguardando la esperanza. Bienaventurada es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Ya no va a venir como corderito indefenso, sino que va a venir de una forma gloriosa nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que la vida cristiana, hermano, es una que consiste en el continuo arrepentimiento. Todos los días tenemos que arrepentirnos de diferentes situaciones, por lo que no es en ninguna sorpresa que este sea el principal final de se termine toda falta de fe, de esperanza y de tristeza. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué es lo que busca el arrepentimiento? Si usted no se arrepiente, difícilmente va a tener salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si nosotros dejamos entristecernos como el mundo se entristece, donde ellos no tienen esperanza, entonces lo único que podría venir espiritualmente para nosotros podría ser desánimo y con ello la muerte. Como cristianos tenemos un gozo en medio de esta vida, porque las pruebas y los problemas de esta vida nos recuerdan nuestro pecado y nos señalan nuestra necesidad de Cristo. Alguien decía por ahí, no me recuerdo quién era, un predicador pentecostal, que decía, gracias a Dios y bendito los problemas, decía. Y uno dice, ¿cómo está loco? ¿Cómo bendito los problemas? Pero cuando tú vas a la profundidad de lo que él quería decir, es que los problemas siempre nos van a acercar a Dios. Los problemas van a mostrar nuestra vulnerabilidad. Los problemas van a mostrar nuestra debilidad y nuestra flaqueza. Y como cristianos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que volver a las plantas de Cristo a buscar socorro. Hay que cultivar el gozo. Pon tu esperanza solo en Cristo. Nadie más puede satisfacer la necesidad de tu vida. Un autor ha señalado que la esperanza está implícita en el gozo porque no esté en una lista separada de lo que es Gálatas y el fruto del Espíritu. Y eso se ve claramente en lo que Pablo escribe en Romanos 5:13. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Quién es el que da el gozo? ¿Quién lo da? Dios. Dios es el que produce el gozo en la iglesia. Yo le podría decir a los muchachos aquí, a ver, hermano, pónganse, toquenme unas canciones que nos muevan y que vamos a tener un tiempo rico aquí, vamos a movernos, vamos a zarandearnos aquí. Y alguien puede pensar que ese es un buen tiempo y que estamos gozosos. Pero eso no es así. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. Dios es el que nos otorga ese gozo y esa alegría en nuestra vida para que confiáis en Él, para que podáis desbordar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso la gente dice, oye, ¿cómo tú puedes reír con todos los problemas que tienes? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con todos los problemas que tienes? ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es nuestra esperanza y Él es nuestra fortaleza. Otra manera de cultivar el gozo en nuestra vida es promover el deseo de ser edificados en el conocimiento de Dios en Cristo. Juan el Bautista habló acerca de cómo la misma voz de Cristo completó su gozo. Ahí en Juan 3:29. Tenemos la palabra de Cristo en la Escritura y el apóstol Pedro llama a lo que tenemos en la Escritura más seguro que la voz de Dios. Segunda de Pedro 1:19
y que ellos pudieron escucharla. Así que nuestra alegría, hermano, está completa en la palabra de Dios y en el poder del Evangelio. Yo le puedo dar a usted muchos consejos, los líderes de la iglesia le pueden dar muchos consejos a usted, pero ¿quién le va a animar y le va a fortalecer? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene respuesta y ánimo y remedio absolutamente para todo. La alegría puede ser experimentada individualmente. ¿Cuántos tienen gozo hoy aquí? A ver, levánteme su mano los que sienten gozo en su vida, en su interior. Ese fuego, esa pasión, esa gana que uno a veces no sabe qué es lo que es, y empieza a sonar apenas las primeras teclas del piano y uno ya está emocionado y como que quisiera llorar. Eso es gozo. La alegría puede ser experimentada individualmente, pero aquí, como el amor, la alegría está destinada a ser compartida corporativamente con otros. Quisiéramos que cada uno de ustedes tenga el gozo que podemos nosotros sentir. Y usted me puede mirar a la cara y decirme, pastor, tengo tremendos problemas. Y me imagino cuáles y grandes deben ser sus problemas. Pero nuestra labor como cristianos es animarles. Es decirle, hay solución. Mientras no estén metidas dentro del cajón, ahí te estén velando, todo lo demás tiene solución en esta tierra. Y aún más si nos aferramos y nos acercamos al Señor. Tenemos que compartir el gozo con otros. ¿Quién cuando reciben una gran bendición lo guarda todo para sí mismo? ¿Quién le dice eso a usted? ¿Quién puede hacer eso? Un egoísta. Pero si alguien tiene una promoción, si alguien fue felicitado, si alguien fue ascendido, si alguien, hermano, tiene algún logro en la vida, tiene que compartirlo con sus hermanos porque juntamente con él nosotros nos vamos a alegrar. Cuando reciben una gran bendición, lo guarda todo para sí mismo, como cuando toda esperanza parecía haberse ido, Dios proveyó salvación para los arrepentistas, los que se han de arrepentir por haber sido elegidos y los creyentes a través de Cristo. ¿Cómo podemos guardar ese silencio? Íbamos caminos al infierno, pero el Señor decidió rescatarnos a medio camino. ¿Cómo vamos a quedarnos callados, hermano? ¿Cómo vamos a guardar silencio ante tremenda y gran bendición? Queremos que todo el mundo viva esa experiencia. Queremos que todo el mundo también llegue al arrepentimiento. Y nosotros vemos esta clase de expresión en la manera en que Juan escribe que él estaba haciendo su alegría completa, escribiendo de las grandes verdades y promesas del Evangelio a la iglesia en Éfeso. Escribimos esto, dice 1 de Juan 1:4, para hacer nuestra alegría completa. De manera similar, 2 de Juan 1:12, tengo mucho que escribirte, pero no quiero usar papel y tinta. En cambio, espero visitarte y hablar contigo cara a cara para que nuestra alegría sea completa. Pregunto, ¿cuántos de ustedes se alegran con la alegría de su hermano? ¿Cuántos pueden sentir esa alegría cuando su hermano está bien? Cuando su hermano, Dios lo ha sanado, lo ha restaurado, lo ha liberado de tantas cosas. La alegría divina también nos devuelve nuestro amor. Debemos orar para que el Señor nos dé el gozo divino de animar y facilitar al que seamos una iglesia de la misma mente, teniendo el mismo amor, estando de pleno acuerdo y de una sola mente. Vamos a ver qué dice Filipenses 2:2. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, decía Pablo, o sea, háganme sentir alegre y contento, sintiendo lo mismo. ¿Cree usted que seamos capaces de sentir lo mismo? ¿Alguien anda enfermo hoy aquí? Levante la mano si alguien anda enfermo, ¿eh? Allá un hermano, ¿a dónde? Acá otro hermano, allá otro hermano. ¿Cómo se siente usted cuando está enfermo? Mal, pues hermano, sí o no, echamos a perder todo el ambiente en la casa cuando nos enfermamos. Entonces pongámonos en el lugar de los que hoy vinieron enfermos. Sintamos lo que ellos sienten. Y eso nos va a llevar a ¿qué? Nos va a llevar a orar con tanta necesidad como si fuera yo el que necesite sanidad. Y eso está diciendo Pablo aquí en Filipenses 2:2. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sabiendo que ninguno de nosotros tiene un valor más grande. Para el Señor valemos todos, cada uno, absolutamente el mismo valor. ¿Y cuál fue el precio que se pagó por usted? La sangre de Cristo. Unánimes, o sea, de un ánimo, sintiendo una cosa, sintiendo una misma cosa. Así que, hermanos, les animo a que comiencen a practicar el gozo.
Practiquen la alegría, lo que significa ser un cristiano. Y usted dirá, pastor, mire, yo la verdad que mi vida no es tan sorprendente, no tengo tantas cosas, no tantas maravillas. Pero el hecho de que usted haya recibido la salvación, ese es un regalo tan grande que usted no puede callar y no puede ser mal agradecido. Vamos, avancemos. Amor, gozo. ¿Cuál sigue el otro fruto? Paz. Lo que no es la paz. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando oyes la palabra paz? A ver, este lado, ¿qué se le imagina cuando yo digo paz? Tranquilidad, calma, quietud, el cese de las guerras, el cese de las contiendas. Pero la paz bíblica no solo se define como el término de los problemas de suspensión. Este es un aspecto, pero el concepto hebreo. ¿Cuál es el concepto hebreo de paz? ¿Cómo se dice paz en hebreo? Shalom. Dígale que está a su lado, shalom. Den la mano, salúdelo, dígale shalom. Como en hebreo. El concepto hebreo de shalom es mucho más positivo que eso y es más activo que el cese pasivo de algo. Cuando nosotros le deseamos a alguien la paz y cuando nosotros mismos somos precursores de paz, estamos hablando de que no solamente queremos la falta o que no haya contienda, porque cuando surgen conflictos no podemos simplemente desearlos, tenemos que lidiar con ellos. ¿Los conflictos son para qué? Para lidiar con ellos, no es para darle la espalda y salir arrancando. Porque donde quiera que usted vaya, ese conflicto le va a seguir, los problemas le van a seguir. Tenemos que lidiar con ellos. Jesucristo, ¿qué es lo que es? Cuando hablamos de paz, ¿qué es Jesucristo? Príncipe de paz. Él no chasqueó sus dedos e hizo que todos los males cesaran mágicamente. Él luchó por la paz. Luchó por la paz. Él dijo, son bienaventurados los pacificadores, que de alguna manera estaba hablando de la gente que tenía que seguirlo. Él luchó por la paz. Él siempre estaba tratando de llevar la paz y la tranquilidad a sus hermanos. Cuando aparece ahí aquella madre y le dice, yo quiero que mi hijo se siente a tu derecha, yo quiero que el otro esté a lo... ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Siempre hizo y siempre buscó la paz. Cuando está en casa de Lázaro y ahí está una hermana reclamando, ¿cómo se llamaba la que reclamaba? Marta, no hay ninguna Marta, ¿no? Marta, maestro, ¿cómo deja que mi hermana esté sentada y yo estoy trabajando? Ahí no, Marta parece, no, acá no, la asociación de pastores, ahí no, Marta. ¿Cómo deja que mi hermana esté sentada? Mira, y yo aquí estoy sudando la gota gorda, diría. Estoy trabajando. ¿Y qué hace Jesús? Jesús con mucha calma y mucha paz le dice, ¿por qué estás tan afanada? Ella le dice, el Señor le dice, ¿por qué estás tan afanada, mujer? Ella ha elegido la mejor parte y no le será quitada. ¿Y cuál era la mejor parte? Más que preparar la comida y un estrogonor, la mejor parte era sentarse a escuchar la enseñanza. Y Jesús le dice, y eso no le será quitado, porque a veces esa bendición también se nos roba. A veces también se nos roba la bendición. Cualquier pensamiento, cualquier cosa te distorsiona y te quita lo que de alguna manera el Señor te está transmitiendo. El Señor sangró y luchó por la paz. Sangró por la paz y Él logró paz entre Dios y el hombre, llevando sobre sí la ira de Dios. Pablo habló de paz con Dios como consecuencia de ser justificado por la fe y la paz de Dios que trasciende el entendimiento humano. ¿Qué dice Romanos 5.1? Usted se lo sabe de memoria esa, acuérdese, Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que la paz es mucho más de lo que nuestra cultura nos quiere hacer pensar. La paz en la mente, la paz en el espíritu, te habla la cultura. La paz física se logra luchando activamente contra el mal y contra el poder, ¿verdad?, que de alguna manera el Señor nos ha puesto en nuestra vida. Pero un comentarista dice, ¿qué es lo que es la paz? Un comentarista llama al gozo y la paz gemelos espirituales. Pablo escribe en Romanos 14, 17, 18, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios
y es aprobado por los hombres. Romanos 5:1, puesto que somos justificados por la fe, tenemos ahora paz para con Dios. ¿Cuántos de los que están aquí caminan en paz con Dios? Camina como si nadie le persiguiera, ¿verdad? Como si no le debe nada a nadie. Camina absolutamente en paz, Señor. Aquí estoy, si esta noche vienes por mí. Lo que yo le digo cuando voy a la cama al Señor. Si esta noche vienes por mí, aquí estoy. No voy a poner resistencia. Como si sirviera de algo mi resistencia, ¿verdad? Si nos tocó, no va a poder. Somos aquellos que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, los que tenemos la mayor razón para regocijarnos. ¿Cómo éramos antes de que hiciéramos la paz con Dios? Éramos enemigos de Dios. No caminábamos en paz, no teníamos paz. Es porque los creyentes hemos experimentado la paz de Dios en Cristo que podemos llegar a ser pacificadores. ¿Podría yo entregar lo que no tengo? ¿Usted puede darme lo que usted no tiene? Por mucho que lo desee, no puede hacerlo. Entonces, iglesia, nosotros somos llamados a ser pacificadores. Y en la medida que yo soy un pacificador, donde yo vaya, puedo llevar la paz. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vemos claramente lo que es la paz, por la forma en que Pablo describió que la paz solo se logra mediante la justificación por la fe en Cristo. La única manera de que podamos cultivar esta paz de nuevo es por estar firmemente arraigados con la fuente de donde proviene la paz. La paz con Dios, por el amor de Dios, es parte del fundamento de nuestra alegría. Y ahí vaya a Romanos 5. ¿A cuántos de los que están aquí a esta hora alguna vez le ha pasado que siente que ha perdido la paz? Y uno hasta se mira en el espejo y se quiere retar, ¿sí o no? Todo molesta, todo exaspera y a veces tenemos malas reacciones y malas actitudes. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado muchas veces, nos hemos distanciado de aquel que genera en nosotros la paz. Y ese es Dios. Si usted descuida sus devocionales, si usted descuida sus oraciones matutinas, si usted descuida venir a congregarse, como resultado, y lo más probable es que la paz que el Señor ha puesto se vaya. Y todo va mal y comienza, como dice la gente, como una nube negra a estar sobre nosotros espiritualmente y todo comienza a ir mal. Porque lo primero que tenemos que hacer es tener paz con Dios. Justificado, Romanos 5:1. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, nos alegramos allí, sabiendo que la tribulación produce. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Cuando nosotros le decimos al Señor, dame paciencia, le estamos diciendo, mándame harto problema y harta tribulación. La paciencia, ¿qué produce? Prueba, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo aún, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Morirá usted por alguien? ¿Moriría por alguien usted? Difícilmente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice? Porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos visto? Enemigos. Si fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Avancé porque me está pillando la hora. ¿Cómo puedo cultivar la paz? Así es como se cultiva la paz en nuestra vida. Pon tu mente en la paz que nos ofrece Cristo. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. La paz que te da el mundo es una paz pasajera. Mira, tómate esta pastillita, vaya a dormir bien y te vas a sentir súper bien. Pero cuando te pasa el efecto de la pastillita, vuelves a tu realidad, vuelves a tu problema. Pero cuando tú tienes paz con Cristo, pones tu mente en la paz que Cristo te ofrece y pon tu mente en el amor de Dios por nosotros en Cristo. Y esto es lo que cultivará en nosotros un espíritu tranquilo. Primera de Pedro 3:4. Así es como podemos vencer nuestros temores, temiéndolo a Él, al que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno, en lugar de temer a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar
el alma. El hombre puede querer destruirnos, la sociedad puede querer anularnos, la sociedad puede querer callarnos, pero nosotros no tenemos que tener temores a esas cosas terrenales, tenemos que temer a aquel que puede mandar nuestra alma al infierno. A él sí que tenemos que tenerle temor. Lo que no es la paciencia. La paciencia no es una apariencia de sufrimiento y no es necesariamente paciencia. Perdón, una apariencia de sufrimiento no es necesariamente paciencia. Algunos de nosotros somos por naturaleza más insensibles a la crítica que otros y por lo tanto tenemos una apariencia de largo sufrimiento. Algunos por cálculo humano ordinario soportarán una dificultad temporal para obtener una ventaja a largo plazo mayor que otros hermanos. Hermanos, no todos tienen el mismo nivel de paciencia y no todos tienen el mismo nivel de tolerancia. Pero la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros ha de ser probado según su capacidad. Según su capacidad. Cada uno de nosotros no se nos pondrá más carga que la que podemos nosotros llevar. La fuente de la verdadera paciencia es el sufrimiento de Dios y el motivo de la verdadera paciencia no es la autosatisfacción ni la autoprotección. El motivo de la paciencia es el propio Evangelio y el deseo de mostrar visiblemente el efecto del Evangelio sobre nuestra actitud y sobre nuestros afectos. Dios ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Ya no somos los impacientes que éramos antes. ¿Alguien era impaciente aquí? ¿Cómo se manifestaba la impaciencia en su vida? Intolerancia. ¿Cómo más usted era impaciente? Rabia. ¿Cómo más? Molestia, enojo, ansiedad. A veces somos tan impacientes que no somos capaces, no tenemos la habilidad de poder terminar de ver una película. ¿A cuánto les pasa? Pensé que era el único. O un video. Siempre lo estoy apurando y adelantando. Siempre le pongo más rápido de lo que debiera ser. Porque somos a veces impacientes. No soy el único, ¿verdad? ¿O sí soy el único? No, somos varios. La impaciencia se expresa también en nuestra tendencia a no confiar en la providencia de Dios. El jueves se nos dio una hermosa charla y una hermosa enseñanza de la providencia. Aquellos que no pudieron venir el jueves, véanlo, ya está subida a la página de YouTube de nuestra iglesia donde están los sermones. La impaciencia se expresa también en nuestra tendencia a no confiar en la providencia de Dios. Y ese día se nos enseñaba que la providencia tiene que ver con que Dios ya se ha adelantado a todo lo que nosotros necesitamos. Así que usted trabaje tranquilo y confíe en el Señor, todo está bajo control. Y a veces a tratar de tomar las cosas en nuestras propias manos. Yo creo que ese es el mayor problema, hermano. Queremos solucionarlo ya. La expresión corporativa de la paciencia se puede ver en la carga de cada uno por los demás. ¿Cree usted que en la iglesia para trabajar necesitamos paciencia? Sí, hermano, porque tenemos que sobrellevar la carga los unos de los otros. Paciencia significa que aun cuando unirse a una congregación pueda disminuir la velocidad de alguno de nosotros, debemos ser pacientes con ellos y buscar amorosamente su bien espiritual. Y esto se puede ver en la exhortación de Pablo a Timoteo a predicar. Mire, a veces hay gente en la iglesia que corre. Y que usted le enseña algo y lo aprenden y lo ponen en práctica y comienzan a avanzar. Pero hay otros hermanos que no corren y que van a una velocidad muy lenta. ¿Y usted cree que no son ellos importantes también? Dios también está con los lentos, no solamente con los que van rápido. Segunda de Timoteo 4:2. Le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una vez se dice, pero si yo ya le dije al hermano lo que tiene que hacer, bueno, tenemos que tener paciencia y volvérselo a decir. Oye, hermano, te volviste a equivocar en lo mismo y volviste a tener la misma tentación y el mismo pecado. Vamos a tener que ser pacientes. Muchas veces explicarle una y otra vez hasta que el Señor actúe en su vida. Dijo el Señor, dejar crecer juntos el trigo y la cizaña, porque a veces nosotros queriendo sacar la cizaña, podemos también cortar el trigo. Así que, ¿qué es lo que es la paciencia? Ya para ir cerrando. La paciencia tiene el significado de firmeza o sufrimiento incorporado en ella, y esto suele ocurrir frente a la persecución o al ataque.
Así como Dios es paciente con nosotros. ¿Cuántos reconocen que Dios ha tenido paciencia con ustedes? Pues somos terribles nosotros, ¿no? Pero Dios ha tenido paciencia. Debemos ser pacientes en nuestras circunstancias, no muy diferente de como los hijos de Dios son pacificadores, también debemos ser pacientes. Díganle que está a su lado, sea paciente. Sea paciente, hermano. Mira, ese hermano que está a tu lado, que está atrás tuyo, todavía está en proceso. Pero uno cree que ya está listo, pues, hermano. No, hermano, mire, pastor, pero si lleva 15 años en la iglesia. Pero que lleve 15 años en la iglesia no significa que ya esté listo, el proceso no se ha terminado. El proceso lo termina el Señor hasta cuando Él venga. Así que Dios nos procese cada día, hermano, a nuestra vida. La paciencia de Dios debe tener el efecto de sacar gratitud de nuestros corazones. Porque si de verdad Dios nos pagara como nosotros lo merecemos, olvídese. Gracias a Dios que se dio de derramar su ira sobre nosotros antes de que pudiéramos arrepentirnos. Debe motivarnos la gratitud de que todavía hay tiempo para compartir el Evangelio con los demás, porque para ellos, para que puedan arrepentirse mientras haya tiempo. Dígale que está a su lado, estás a tiempo. ¿A tiempo de qué? De arrepentirte, por hermano, de arrepentirse, está a tiempo. Para que el Señor haga una obra y siga actuando en su vida. Terminamos. Esperemos que esta enseñanza te haya ayudado a comprender mejor cómo las disciplinas espirituales ayudan a nuestra espiritualidad bíblica y cómo Dios usa soberanamente las disciplinas espirituales en nuestra vida para cultivar el fruto del Espíritu. El otro domingo seguimos con benignidad, bondad, fe, hasta donde alcancemos.